La pérdida es inevitable para cada ser humano. Vas a entender por qué el dolor es natural, pero el sufrimiento añadido es una elección que podemos mitigar. Verás cómo Séneca, en sus 3 consolaciones, nos ofrece un camino para atravesar el abismo de la pena, como Epicteto nos enseña a amar lo mortal como mortal, y porque aferrarse a lo que se fue solo prolonga el tormento. Tu mente es capaz de procesar la ausencia sin desintegrarse. El estoicismo es a menudo malinterpretado como una filosofía de insensibilidad, de frialdad emocional. Se piensa que un estoico no llora, no lamenta, no siente la punzada de la pérdida. Nada más lejos de la verdad. Séneca, el gran preceptor estoico, dedicó no 1, sino 3 tratados completos a la consolación. Él mismo experimentó el exilio, la enfermedad, la muerte de seres queridos, y finalmente, su propia ejecución. Sus escritos no son el testimonio de un hombre de piedra, sino de uno que entendió profundamente la naturaleza del dolor humano y la futilidad de resistirlo con una falsa fortaleza. En su Consolación a Marcia, escrita aproximadamente en el año 40 DC, Séneca aborda la pena de una mujer que había perdido a su hijo. Marcia se había sumergido en un luto que duraba ya 3 años, rehusándose a vivir, a interactuar, a encontrar consuelo. Séneca no la regaña por su dolor, sino que valida su humanidad. Reconoce que sentir la pérdida es parte de nuestra condición, un tributo natural a lo que amamos. Pero la diferencia crucial, el primer pilar de su sabiduría, reside en distinguir el dolor natural del sufrimiento autoimpuesto. El dolor es una reacción inevitable del cuerpo y del alma ante la ausencia. El sufrimiento es la narrativa que construimos alrededor de ese dolor, los juicios que añadimos, la resistencia a la realidad de que lo perdido ya no está. Aquí es donde la mente estoica empieza a trazar una línea. Séneca le dice a Marcia que el llanto tiene su tiempo y su lugar, que es saludable, incluso necesario. Pero le advierte contra la complacencia en la tristeza, contra el convertir el duelo en una forma de vida. Cuando el dolor se prolonga más allá de su curso natural, se transforma en amargura, en una herida abierta que no cicatriza. Es como una herida física. Sentir el golpe es inevitable, pero infectarla y mantenerla sangrando con nuestra propia mano es una elección. Séneca nos invita a aceptar la transitoriedad de todo, a ver la vida como un préstamo, no como una posesión. Esto era solo el principio de su argumento. En su Consolación a Elvia, su propia madre, escrita durante su exilio en Córcega en el año 41 DC, Séneca aborda no solo la pérdida de la presencia física de un hijo, sino la pérdida de una vida, de una identidad. Él mismo se había visto despojado de su posición, de su hogar, de la compañía de su familia. Aquí, el enfoque de Séneca se desplaza hacia la invulnerabilidad de la virtud y la mente. Aunque el cuerpo puede ser encadenado y el entorno despojado, la mente permanece libre. Su exilio era una pérdida, sí, pero no una pérdida de aquello que realmente le importaba. Su capacidad de razonar, de vivir virtuosamente, de ejercitar su filosofía. Esto nos lleva a una revelación inesperada. La verdadera pérdida, según Séneca, no es la de un objeto externo, una persona o una circunstancia, sino la pérdida de nuestra propia integridad, de nuestra capacidad de ser sabios y justos. El mundo puede quitarnos cosas, pero no puede quitarnos nuestra mente. Esta es la roca inamovible del estoico. Cuando perdemos algo, no solo estamos perdiendo aquello que se ha ido, sino que a menudo perdemos nuestra paz interior al identificarnos demasiado con ello. La práctica que emerge de esta consolación es la de interiorizar nuestras fortalezas. ¿Qué es lo que verdaderamente posees que nadie puede arrebatarte? Tu carácter, tu razón, tu capacidad de elegir tu respuesta ante cualquier adversidad. El estoico no niega la pérdida, sino que redefine lo que es verdaderamente valioso.
La tercera y quizás más controvertida de sus consolaciones es la dirigida a Polibio, un liberto imperial que había perdido a su hermano, escrita también en el exilio. Aquí, Séneca se ve obligado a adular al emperador para intentar regresar de su destierro, lo que le ha granjeado críticas históricas. Sin embargo, incluso en este contexto comprometido, la esencia de su mensaje filosófico permanece intacta. Séneca le recuerda a Polibio que la muerte no distingue. Es el destino común de todos. La anticipación de la pérdida, la meditación sobre la mortalidad, no es un ejercicio mórbido, sino una preparación para la vida. Epicteto, en su Enquiridión, nos instruye a amar a los mortales como mortales. Esto significa reconocer la naturaleza perecedera de todo lo que abrazamos, de todo lo que poseemos. No para desapegarnos con frialdad, sino para apreciar el presente con una conciencia plena de su temporalidad. Y este es el punto que muchos malinterpretan. Cuando Séneca y Epicteto hablan de aceptar la pérdida, no están abogando por la indiferencia, sino por una forma de amor más profunda y realista. Si amas a alguien como si fuera inmortal, te preparas para una desilusión devastadora. Si lo amas sabiendo que es mortal, cada momento compartido se vuelve más precioso, cada despedida se aborda con una dignidad que honra la vida misma. La práctica aquí es la de la premeditación de los males o praemeditatio malorum. Antes de que la pérdida ocurra, reflexiona sobre su posibilidad. No para invocarla, sino para prepararte mentalmente. Para cuando llegue el momento, la realidad no te choque con la misma fuerza devastadora. Esto no significa que no dolerá, pero el golpe será menos desorientador, menos capaz de romper tu espíritu. Consideremos cómo aplicar esto a las pérdidas modernas. Un trabajo, una relación, una etapa de la vida. Cuando perdemos un trabajo, el dolor es real. La inseguridad económica, la pérdida de propósito, la alteración de la rutina. El sufrimiento añadido es la historia que nos contamos: soy un fracaso, nunca encontraré algo igual, mi vida se acabó. Séneca nos diría que el trabajo era un préstamo. Su propósito, su función, se ha cumplido o ha cambiado. Nuestra valía no reside en el título de un cargo, sino en nuestra capacidad de adaptarnos, de aprender, de persistir. La virtud está en cómo respondemos a esa pérdida, no en la pérdida en sí misma. En las relaciones, la ruptura de un vínculo amoroso o de una amistad puede sentirse como la amputación de una parte de nosotros. El dolor es el desgarro. El sufrimiento añadido es la obsesión por lo que pudo ser, por el pasado, por la idealización de la otra persona o de la situación. Epicteto nos recuerda que la otra persona, como todo en el mundo externo, no está bajo nuestro control. Amamos a los mortales como mortales, y a las relaciones como temporales. Esto no disminuye la profundidad del amor, sino que lo ancla en la realidad. La práctica es la de enfocar nuestra energía en lo que sí podemos controlar. Nuestra propia conducta, nuestras decisiones, nuestra capacidad de seguir adelante con dignidad y de cultivar nuevas conexiones. Finalmente, la pérdida de una etapa de la vida, la juventud, la salud, un hogar. El paso del tiempo es el gran nivelador. Séneca, en sus cartas a Lucilio, reflexiona constantemente sobre la fugacidad de la vida. No para entristecernos, sino para instarnos a vivir con más intención, a no posponer aquello que realmente importa. La práctica es la de la gratitud por lo que fue y la aceptación serena de lo que es. Cada etapa tiene su belleza, sus desafíos y sus lecciones. Negarse a envejecer es negar la vida misma. Negarse a aceptar un cambio de estado es negarse a la realidad. Y aquí es donde la libertad estoica se hace más evidente. La libertad estoica no es la ausencia de dolor, sino la ausencia de esclavitud ante el dolor. Es la capacidad de sentir, de lamentar, de honrar la memoria de lo que se fue,
pero sin permitir que esa ausencia nos defina o nos consuma. Séneca no nos pide que seamos insensibles, sino que seamos dueños de nuestra propia mente, que distingamos entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar, que encontremos la serenidad en la aceptación de lo inevitable y la fuerza para reconstruirnos una y otra vez. El duelo sereno no es la negación del sufrimiento, sino su comprensión profunda y su transformación en sabiduría. La verdadera resiliencia no es no caer, sino saber levantarse con una dignidad renovada. Es recordar que somos más que nuestras pérdidas. ¿Qué carga innecesaria de sufrimiento estás llevando hoy por no aceptar lo que ya no está? Te invito a explorar la forma en que los estoicos transformaron el dolor en una herramienta para el crecimiento. No te pierdas el próximo video sobre la disciplina del deseo, y suscríbete para continuar este viaje de autodescubrimiento.